El efecto de contagio del bostezo y la empatía. Es probable que, con solo escuchar la palabra bostezo, una parte de tu mente haya empezado a considerarlo. Es una reacción extraña, casi como un eco. Un bostezo es una de las acciones más contagiosas que existen, a menudo más que un resfriado. Pero, ¿alguna vez te has preguntado por qué? No es simplemente una reacción en cadena sin sentido. Este reflejo es, en realidad, una ventana secreta a una de las capacidades humanas más profundas, la empatía. Primero, debemos separar los dos tipos de bostezo. Está el bostezo espontáneo, el que te asalta cuando estás cansado o aburrido. Ese es puramente fisiológico. Pero el bostezo contagioso, el que sientes al ver, escuchar, o incluso pensar en otra persona bostezando, es un animal completamente diferente. Y los estudios han revelado un patrón fascinante. Tienes muchas más probabilidades de contagiarte del bostezo de un miembro de tu familia que del de un amigo. Y es más probable que te contagies de un amigo que de un completo extraño. La fuerza del contagio es directamente proporcional a la cercanía de tu vínculo emocional. Piensa en la mente humana como si fuera un diapasón. Cada persona vibra a su propia frecuencia. Pero cuando tenemos una conexión con alguien, nuestros diapasones se sintonizan entre sí. La empatía es la capacidad de resonar con la vibración de otro. Un bostezo es como una nota muy simple y clara que alguien emite. Si tu diapasón está sintonizado con el de esa persona, al escuchar esa nota, tú mismo comienzas a vibrar en respuesta. Bostezas. Si la persona es un extraño, es como un diapasón lejano o de un material distinto. La resonancia es débil o inexistente. Esta conexión es tan real que el fenómeno ni siquiera aparece en los niños hasta que tienen 4 o 5 años. ¿Y qué sucede a esa edad? Desarrollan algo llamado teoría de la mente, la capacidad de entender que otras personas tienen sus propias intenciones, sentimientos y pensamientos. Antes de eso, no pueden contagiarse de un bostezo, porque su cerebro aún no ha desarrollado la habilidad de sintonizar con los estados internos de los demás. Así que, la próxima vez que veas a alguien bostezar y sientas esa irresistible necesidad de hacer lo mismo, no lo veas como una señal de aburrimiento. Míralo como lo que realmente es, un susurro de tu sistema nervioso, un pequeño acto de resonancia inconsciente que confirma que estás conectado con la persona que tienes enfrente. Es un fantasma hermoso y sutil de nuestra conciencia compartida. Devaluación reactiva. Imagina que dos países llevan meses en una tensa negociación de paz. El país A propone una concesión importante: retirará sus tropas de una frontera disputada. El país B rechaza la oferta de inmediato, calificándola de insuficiente y una trampa. Pasan las semanas y la tensión aumenta. Entonces, un mediador neutral e independiente llega, y después de hablar con ambas partes, propone una solución: que el país A retire sus tropas de la frontera. De repente, el país B acoge la idea como un avance brillante y un camino viable hacia la paz. Pero la propuesta es exactamente la misma. Palabra por palabra. ¿Qué cambió? Lo que cambió fue el mensajero. Este sesgo cognitivo se conoce como devaluación reactiva. Es la tendencia de nuestra mente a valorar menos una idea, propuesta o concesión, simplemente porque proviene de un adversario. No evaluamos la oferta por sus méritos, sino que la juzgamos por su origen. Piensa en las ideas como si fueran ingredientes para una receta. La misma manzana, fresca y perfecta, puede ser percibida de formas radicalmente distintas. Si te la ofrece un chef en quien confías, un amigo, la aceptas con gusto, imaginando el postre delicioso que podrías crear. Pero si esa misma manzana te la ofrece un chef que odias, alguien que crees que quiere verte fracasar, tu primera reacción es la sospecha. La inspeccionas buscando gusanos, te preguntas si está envenenada, asumes que su propósito en la receta es arruinarla. La manzana no ha cambiado, pero tu percepción de su valor se ha derrumbado por culpa de quien la sostiene. Nuestros cerebros hacen esto para ahorrar energía. Es un atajo mental. En lugar de analizar cuidadosamente cada propuesta de un oponente, lo que requiere un esfuerzo considerable, es mucho más fácil aplicar un filtro general. Si viene de ellos, es malo. Es un mecanismo de defensa diseñado para protegernos de la manipulación, pero a menudo nos dispara en el pie. Este fenómeno ocurre en todas partes. En la política, donde un partido bloquea una ley solo porque fue propuesta por la oposición. En los negocios, donde se rechaza una buena oferta de un competidor, e incluso en nuestras relaciones personales, durante una discusión. La frase "si lo hubiera sugerido de otra manera", a menudo significa "si lo hubiera sugerido otra persona".
La próxima vez que te encuentres en un desacuerdo, pregúntate, ¿estoy reaccionando al mensaje o al mensajero? Podrías estar rechazando la solución perfecta solo porque no te gusta de quién vino la idea. La curva del olvido de Ebbinghaus. Piensa en la última gran novela que leíste, o en ese documental fascinante que viste hace unos meses. ¿Recuerdas la trama general, la sensación que te dejó? Pero ¿qué hay de los detalles? El nombre de los personajes secundarios, una estadística sorprendente, una cita brillante. Si intentas alcanzarlos en tu mente, lo más probable es que se hayan desvanecido, como huellas en la arena que la marea ha borrado durante la noche. Esta experiencia universal de la pérdida de memoria no es aleatoria. Sigue un patrón predecible, un mapa de nuestro olvido que fue trazado por primera vez hace más de un siglo por un psicólogo alemán llamado Hermann Ebbinghaus. En un acto de increíble paciencia, se convirtió en su propio sujeto de estudio, memorizando miles de sílabas sin sentido, y luego midiendo meticulosamente la velocidad a la que las olvidaba. El resultado fue un gráfico conocido como la curva del olvido. La curva muestra algo alarmante: olvidamos de forma exponencial. La caída más pronunciada ocurre casi inmediatamente. En la primera hora después de aprender algo nuevo, podemos llegar a olvidar más de la mitad de la información. Al final del primer día, esa pérdida puede superar el 60%. Imagina que cada nuevo recuerdo que formas es una escultura que construyes con arena húmeda en la orilla del mar. Cuando la información está fresca, la escultura es nítida y detallada. Pero el tiempo, como el sol y el viento, comienza a secar la arena de inmediato. Los granos se sueltan, los bordes se erosionan, y si no haces nada, la escultura pronto volverá a ser un montón informe de arena. La curva de Ebbinghaus es la física de esa erosión. Sin embargo, Ebbinghaus no solo cartografió el problema, también encontró la solución. Descubrió que cada vez que hacía el esfuerzo de recordar activamente la información, la curva del olvido se aplanaba. Cada repaso era como rociar la escultura de arena con agua, compactando los granos de nuevo y haciendo la estructura más duradera. Y lo más importante, el momento de esos repasos era clave. Al espaciarlos en el tiempo, con intervalos cada vez mayores, podía retener la información de forma casi indefinida con un esfuerzo mínimo. Esto nos enseña que nuestra memoria no es un disco duro que almacena archivos de forma permanente, es un lienzo efímero. El olvido es el estado predeterminado, el lienzo que se blanquea constantemente. Solo aquello que elegimos activamente revisitar, aquello a lo que volvemos una y otra vez, es lo que permanece pintado. Al final no somos la suma de lo que hemos aprendido, sino la suma de lo que nos hemos negado a olvidar. La ventaja de la producción en la memoria. Quiero que hagas algo muy simple. Elige una palabra al azar, una que estés viendo ahora mismo, o una que te venga a la mente. Digamos la palabra lámpara. Primero, solo léela en tu cabeza, en silencio. Ahora, quiero que la digas en voz alta. Lámpara. Aunque no lo parezca, acabas de realizar dos acciones neurológicamente muy distintas, y en ese pequeño acto de vocalización, le has dado a esa palabra un superpoder dentro de tu memoria. Este fenómeno se conoce como la ventaja de la producción. Y es tan simple como suena. El simple acto de producir una palabra, ya sea hablándola, escribiéndola o incluso susurrándola, la hace significativamente más fácil de recordar que si simplemente la lees en silencio. Durante años pensamos que para aprender algo, bastaba con meterlo en nuestro cerebro, como si fuéramos un contenedor pasivo. Pero este efecto demuestra que la memoria no funciona con la recepción, sino con la acción. Imagina que tu mente es una biblioteca gigantesca, y cada nueva información es un libro que debes archivar. Leer en silencio es como tomar ese libro y colocarlo en el estante que le corresponde. Está ahí, ordenado, pero es visualmente idéntico a los miles de otros libros que lo rodean. Ahora, decir la palabra en voz alta es un proceso completamente diferente. Es como tomar ese mismo libro, y antes de guardarlo, ponerle una cubierta de un color brillante, añadirle una etiqueta con relieve, y quizás hasta atarle una pequeña campana. Cuando más tarde necesites encontrar ese libro, ¿cuál será más fácil de localizar, el libro anónimo o el que tiene múltiples características distintivas? Al producir la palabra, no solo creas un recuerdo visual, creas un recuerdo motor.
por el movimiento de tu boca y tu lengua. Creas un recuerdo auditivo, al escuchar el sonido de tu propia voz. Has archivado la misma información, pero a través de múltiples canales. Le has dado a tu cerebro muchos más ganchos de los que aferrarse cuando intente recuperarla. Esto va más allá de memorizar palabras sueltas. Es el principio fundamental detrás de por qué explicarle un concepto a otra persona te ayuda a entenderlo mejor, o por qué tomar notas a mano durante una clase es a menudo más eficaz que teclearlas. Estás forzando a tu cerebro a ser un productor activo de información, no solo un consumidor pasivo. La memoria no es un almacén, es un taller. Y las cosas que construimos nosotros mismos son las que recordamos mejor. Atenuación sensorial. El motivo por el que no puedes hacerte cosquillas. Aquí tienes un pequeño misterio con el que probablemente te has topado. ¿Por qué no puedes hacerte cosquillas a ti mismo? Adelante, inténtalo si quieres. Puedes sentir la presión de tus dedos sobre tu piel, puedes notar el movimiento, pero esa explosión de risa nerviosa y pánico incontrolable que otra persona puede provocar, simplemente no aparece. La respuesta a este enigma no es una simple curiosidad. Es la clave para entender cómo tu cerebro construye tu realidad, y sabe distinguir entre tú y el resto del mundo. El secreto se llama atenuación sensorial. En esencia, tu cerebro es un maestro de la predicción. Para evitar ser abrumado por información irrelevante, cancela o reduce la intensidad de las sensaciones que él mismo espera que ocurran. Piensa en tu sistema sensorial como una bandeja de entrada de correo electrónico de altísima seguridad. Recibe miles de mensajes por segundo de todas partes de tu cuerpo. Si tuviera que prestar máxima atención a cada uno sería un caos. Por eso tiene un filtro de spam increíblemente sofisticado. Cuando tu cerebro decide mover tu mano para tocarte el costado, el córtex motor envía esa orden, pero al mismo tiempo, envía una copia de ese mensaje, un con copia A, al córtex sensorial. Este segundo mensaje dice: atención, estamos a punto de recibir un mensaje de la mano derecha, en la dirección, costado derecho, en Sulcampesha. Es nuestro, es autogenerado. Bájale la prioridad. Entonces, cuando la sensación del tacto llega, la bandeja de entrada ya ha sido advertida. Reconoce el mensaje como no prioritario y lo archiva sin hacer sonar la alarma. Sientes el tacto, pero de forma atenuada, silenciada. Sin embargo, si otra persona te toca, ese mensaje llega sin previo aviso. No hay ninguna copia previa. El sistema lo detecta como un correo inesperado y externo, y dispara todas las alarmas. Esas alarmas son las cosquillas. Este mecanismo es crucial. Es la razón por la que el mundo no parece temblar cada vez que mueves los ojos. Tu cerebro predice el movimiento y resta esa información de tu percepción visual, dándote una imagen estable. Este filtro entre lo propio y lo ajeno es tan fundamental, que se cree que sus fallos están implicados en condiciones como la esquizofrenia, donde una persona puede percibir sus propios pensamientos como voces externas. Su filtro de spam interno ha dejado de funcionar, así que esa incapacidad para hacerte cosquillas no es un fallo. Es la prueba silenciosa de un sistema brillante que trabaja a cada instante para definir los límites de tu propio ser. Extinción del miedo y recaída. Imagina que has logrado superar un miedo que te atormentaba. Quizás era el miedo a hablar en público. Después de un gran esfuerzo y exposición, finalmente puedes ponerte frente a una multitud y hablar con calma, con confianza. Sientes que has vencido al monstruo, que lo has eliminado de tu mente para siempre. Pero la neurociencia nos cuenta una historia diferente y mucho más sutil. El monstruo no está muerto, solo está dormido. El proceso de superar un miedo se conoce técnicamente como extinción. Pero el nombre es engañoso, porque el recuerdo del miedo no se extingue ni se borra. En su lugar, el cerebro crea una segunda memoria, una memoria nueva y competidora de seguridad. Piensa en tu cerebro como un bosque denso, y tus recuerdos como caminos que lo atraviesan. El recuerdo original del miedo, quizás por una experiencia humillante en el pasado, es un camino ancho y profundo, excavado por el uso y la emoción intensa. Es la ruta por defecto que tu cerebro toma ante la idea de hablar en público. La terapia o la práctica de superación es el arduo trabajo de abrir un nuevo camino con un machete, justo al lado del antiguo. Este nuevo sendero es el camino de la seguridad. Cada vez que hablas en público y no ocurre nada malo,
refuerzas este nuevo camino, lo haces más ancho y más fácil de transitar. Con el tiempo, se convierte en la nueva ruta preferida, y el viejo camino del miedo se llena de maleza por falta de uso. Pero el surco original, el camino profundo, nunca desaparece del todo. Sigue ahí, latente bajo la maleza. Y aquí es donde entra la recaída. Si un día te encuentras bajo mucho estrés, o te enfrentas a una audiencia particularmente intimidante, tu cerebro entra en modo de pánico. Y en ese estado, es muy fácil que figurativamente, tropieces y caigas de nuevo en la zanja más profunda y familiar. El viejo camino del miedo. El monstruo despierta. Este conocimiento es increíblemente poderoso. Significa que si una fobia o una ansiedad que creías superada regresa, no es una señal de que has fallado o de que estás roto. Es simplemente tu cerebro, bajo presión, volviendo a un camino antiguo y bien establecido. No significa que el nuevo camino haya desaparecido, solo que necesita un poco de mantenimiento. Entender esto cambia la lucha contra el miedo. No se trata de destruir el pasado, sino de convertirnos en expertos constructores de caminos, reforzando pacientemente las nuevas rutas que nos llevan hacia la calma. Acoplamiento neuronal. ¿Y si te dijera que cada vez que te pierdes en una buena historia, estás participando en una forma sutil y real de telepatía? No me refiero a adivinar pensamientos, sino a algo mucho más íntimo. Estás permitiendo, voluntariamente, que la mente de otra persona entre en la tuya y reorganice tus patrones neuronales para que bailen al mismo ritmo que los suyos. Este no es un concepto esotérico, es un fenómeno observable llamado acoplamiento neuronal. Utilizando escáneres cerebrales, los neurocientíficos han observado algo asombroso. Cuando una persona cuenta una historia y otra la escucha atentamente, sus patrones de actividad cerebral comienzan a sincronizarse. Las mismas áreas del cerebro del oyente se iluminan y se apagan en la misma secuencia que en el cerebro del narrador, a veces con un ligero retraso. Es como si el oyente estuviera reviviendo la experiencia neuronal del hablante. Piensa en ello como una transmisión de radio. El cerebro del narrador es la estación emisora. Convierte un pensamiento complejo, una emoción o una escena, en una serie de señales, las palabras, el tono de voz, el ritmo. Esa es la onda de radio que viaja por el aire. Tu cerebro como oyente es el receptor. Al principio, puede que solo captes ruido o fragmentos. Pero si la historia es buena, y tú estás concentrado, empiezas a sintonizar la frecuencia. El acoplamiento neuronal es ese momento mágico en el que tu radio interna se fija en la señal. Tu circuitería cerebral no solo decodifica las palabras, empieza a oscilar en perfecta armonía con la emisora. Estás replicando la danza eléctrica que originó la historia. Lo más increíble es que a veces, esta sincronización es tan perfecta que el cerebro del oyente puede anticipar los patrones del hablante una fracción de segundo antes de que ocurran. Es la prueba definitiva de que estás completamente inmerso, que tu mente no solo sigue el ritmo, sino que ya está bailando el siguiente paso. Esto revela que el lenguaje es mucho más que un simple código para transferir datos. Es una tecnología de sincronización de conciencias. Una buena historia no te cuenta una experiencia, te ofrece la oportunidad de instalar esa experiencia directamente en tu sistema nervioso. Es por eso que el arte de contar historias es la herramienta más poderosa que tenemos para enseñar, persuadir y generar empatía. Durante unos preciosos minutos, el narrador y el oyente dejan de ser dos mentes separadas para convertirse en un circuito neuronal compartido, una experiencia única que vive, al mismo tiempo, en dos cuerpos distintos. Saciedad semántica. Quiero que hagas un pequeño experimento mental. Elige una palabra común, una palabra que uses todos los días sin pensar. Por ejemplo, la palabra calle. Ahora, repítela en tu mente o en voz baja, una y otra vez, sin detenerte. Calle, 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 calle. Continúa. No te concentres en lo que significa, solo en el sonido. Calle, calle. Si lo haces durante el tiempo suficiente, notarás que algo muy extraño comienza a suceder. La palabra empieza a desintegrarse. Se siente ajena, vacía. Pierde su conexión con la imagen de una calle y se convierte en una simple colección de sonidos, una vibración sin sentido en tu boca.
Acabas de experimentar la saciedad semántica. Es un fenómeno que ocurre cuando la repetición constante de una palabra hace que tu cerebro se canse de su significado. Es un pequeño y fascinante cortocircuito en nuestra percepción. Imagina que cada concepto en tu mente es una cerradura, y cada palabra es su llave correspondiente. Cuando escuchas calle, la llave entra en la cerradura del concepto calle, y al instante se abre el significado. Imágenes de asfalto, autos, aceras. Es un proceso automático y fluido. Pero la saciedad semántica es como tomar esa llave y atascarla en la cerradura, girándola frenéticamente de un lado a otro sin parar. La fricción neuronal es tan intensa que el mecanismo se sobrecalentará. Los receptores específicos para ese concepto en tu cerebro se fatigan y, para protegerse, se desactivan temporalmente. En ese momento, la cerradura deja de funcionar. La llave sigue ahí, todavía puedes decir la palabra, pero ya no abre nada. El vínculo entre el sonido y el significado se ha roto. Y en esa ruptura, te das cuenta de algo profundo. El significado no está dentro de la palabra. Calle es solo un ruido. El significado es una conexión activa, un estado eléctrico en tu cerebro. Es un puente que construimos, y que, como cualquier puente, puede cerrarse por mantenimiento si hay demasiado tráfico. Este pequeño fallo en el sistema es en realidad una ventana a cómo funciona la mente. Nos muestra que el lenguaje no es la realidad misma, sino un mapa que apunta hacia ella. Y a veces, al mirar fijamente una de las etiquetas del mapa, la etiqueta misma se vuelve más real que el territorio que representa. Es un recordatorio de que nuestro mundo, rico en significados, es una construcción constante y sorprendentemente frágil. El problema de la vela de Dunker. Imagina que te encuentras en una habitación y te entrego 3 objetos. Una vela, una caja llena de tachuelas y un libro de fósforos. Tu misión, si decides aceptarla, es fijar la vela a una pared de corcho de tal manera que, cuando la enciendas, la cera derretida no caiga sobre la mesa de abajo. Tómate un segundo para pensar, ¿cómo lo harías? Mucha gente intenta primero clavar la vela directamente a la pared con una tachuela, pero la cera es demasiado blanda y no funciona. Otros intentan derretir un lado de la vela para pegarla a la pared, pero nunca es lo suficientemente fuerte. Se quedan atascados. La solución es a la vez simple y genial, pero requiere que tu cerebro supere una barrera invisible. La solución es vaciar la caja de tachuelas, usar una de ellas para clavar la caja vacía a la pared, y luego colocar la vela dentro de la caja. La caja se convierte en un candelabro, en una pequeña repisa. Si no se te ocurrió, no te preocupes, le pasa a la mayoría, y es el ejemplo perfecto de un sesgo cognitivo llamado fijeza funcional. Es la tendencia de nuestra mente a ver los objetos solo en su función más tradicional y obvia, lo que nos ciega a sus otros posibles usos. Piensa que tu mente es como un taller con un armario de herramientas perfectamente etiquetado. El martillo sirve para clavar, el destornillador para atornillar, la llave inglesa para apretar tuercas. Estas etiquetas son increíblemente útiles para las tareas cotidianas. El problema es que, cuando nos enfrentamos a un desafío nuevo, seguimos leyendo las etiquetas en lugar de mirar las herramientas. En el problema de la vela, el objeto no es una caja de tachuelas. Son 2 objetos, una caja y unas tachuelas. Pero nuestra mente fusiona ambos en una sola etiqueta, contenedor de tachuelas. Y esa etiqueta nos impide ver la caja como lo que también es: una pequeña plataforma de cartón. Para resolver el problema, tienes que ignorar la etiqueta. Tienes que ver más allá del propósito actual del objeto y apreciar sus propiedades inherentes. Esta es la esencia del pensamiento creativo. La innovación a menudo no consiste en inventar algo desde cero, sino en tomar algo que todo el mundo da por sentado y preguntarse, ¿para qué más podría servir esto? Es mirar un teléfono y ver una cámara. Es mirar una caja y ver una repisa. La verdadera creatividad, a menudo, es el arte de despegar las etiquetas que nosotros mismos hemos puesto al mundo. El experimento de Libet. ¿Eres el autor de tus acciones? Cuando decides levantar la mano para hacer una pregunta, ¿eres realmente tú, tu yo consciente, quien inicia ese comando? Damos por sentado que sí, que nuestra conciencia es el capitán de nuestro barco. Pero un experimento tan simple como revolucionario, llevado a cabo en la década de los 80, arrojó una duda profunda y escalofriante sobre quién, o qué, está realmente al timón. El psicólogo Benjamin Libet invitó a varios participantes a su laboratorio para una tarea muy sencilla. Les pidió que flexionaran su muñeca en el momento que ellos quisieran.
Lo único que tenían que hacer era mirar un reloj especial y reportar la posición exacta de la manecilla en el instante en que sintieron el primer impulso o decisión de moverse. Mientras tanto, un electroencefalograma medía la actividad eléctrica de su cerebro. Los resultados sacudieron los cimientos de nuestra comprensión del libre albedrío. Liebe descubrió que una señal cerebral específica, conocida como el potencial de preparación, comenzaba a acumularse en el cerebro unos 550 milisegundos antes de que se produjera el movimiento. Pero lo más impactante fue que los participantes reportaban su decisión consciente de moverse tan solo unos 200 milisegundos antes de la acción. Esto significa que el cerebro ya se estaba preparando para el movimiento más de un cuarto de segundo antes de que la persona fuera consciente de haber tomado la decisión. Piensa en tu conciencia como si fuera una marioneta en un escenario. La marioneta cree que se mueve por sí misma. Piensa, ahora levantaré mi brazo, y su brazo se levanta. Desde su perspectiva, el pensamiento causó la acción. El experimento de Libet, sin embargo, nos permitió ver detrás del telón por primera vez. Y lo que vimos fue al titiritero, el cerebro inconsciente, empezando a tirar de los hilos para levantar el brazo, mucho antes de que la marioneta tuviera siquiera la idea de hacerlo. El pensamiento consciente no fue el origen de la acción. Fue más bien un anuncio, una noticia de última hora que la conciencia se atribuyó a sí misma, después de que la decisión ya estuviera en marcha en las profundidades. Esto no necesariamente elimina el libre albedrío, pero sí lo complica enormemente. El propio Libet sugirió que quizás no tenemos voluntad libre, sino más bien un no albedrío libre, la capacidad de nuestra conciencia para vetar el impulso en esa breve ventana entre que nos damos cuenta de la intención y el movimiento final. Aún así, la pregunta permanece en el aire, inquietante y profunda. ¿Somos los pilotos de nuestra vida o los pasajeros que miran por la ventana creyendo que tienen el control del volante? El efecto señuelo. La próxima vez que vayas al cine a comprar palomitas o a una cafetería por tu bebida, fíjate bien en las opciones. Es muy probable que veas 3 tamaños, uno pequeño, uno grande y uno mediano cuyo precio es extrañamente alto, casi tanto como el grande. Si alguna vez has pensado, por solo 50 centavos más, me llevo el grande, has caído en la trampa. Esa opción mediana no está ahí para que la compres, es un fantasma. Es un señuelo diseñado para manipular tu elección. Este truco de la psicología del marketing se llama el efecto señuelo, y funciona explotando la aversión de nuestro cerebro a las decisiones difíciles. Cuando solo tienes 2 opciones, las palomitas pequeñas por $5 y las grandes por 9, la elección es complicada. ¿Realmente necesito tantas palomitas? ¿Vale la pena gastar casi el doble? Tu cerebro tiene que comparar 2 variables distintas, precio y cantidad. Ahora, introducimos el señuelo, las palomitas medianas por $8.50. Casi nadie en su sano juicio comprará esta opción. Es objetivamente un mal negocio en comparación con la grande. Y ese es exactamente su propósito. De repente tu cerebro ya no tiene que hacer la difícil comparación entre pequeño y grande. Ahora tiene una comparación increíblemente fácil, la del mediano contra el grande. Y en esa comparación el grande gana por goleada. Por solo 50 centavos más, obtengo mucho más. La opción grande, que antes parecía un lujo caro, ahora se siente como una compra inteligente y racional. Piensa en ello como si fuera un truco de citas. Imagina que estás eligiendo entre 2 personas, la persona A y la persona B. La elección es difícil. Pero entonces aparece la persona C, que es muy similar en estilo a la persona B, pero claramente menos interesante. De repente la persona B parece mucho más atractiva en comparación directa. La persona C, el señuelo, ha hecho que la elección sea fácil al crear un punto de referencia que favorece a B. Este efecto está en todas partes. En las suscripciones a periódicos, donde el paquete digital más impreso cuesta casi lo mismo que el paquete solo impreso, en los planes de software y en los menús de restaurantes. Se aprovecha de nuestra necesidad de justificar nuestras decisiones. El señuelo nos proporciona una justificación fácil y lógica para gastar más dinero. Así que la próxima vez que veas una de estas opciones extrañas, sonríe. Has visto al mago detrás de la cortina, y el poder de elegir vuelve a ser verdaderamente tuyo. Evaluación moral en bebés. Observa a un bebé de 6 meses. Parece un ser movido puramente por sus necesidades más básicas: hambre, sueño, consuelo. Su mente es un misterio, a menudo considerada una pizarra en blanco, sobre la cual los padres y la sociedad escribirán las reglas de la vida.
Pero, ¿y si en esa pequeña cabeza ya existiera un juez? Un espectador silencioso que, mucho antes de entender el lenguaje, ya es capaz de distinguir entre un acto amable y uno cruel. En el Centro de Cognición Infantil de Yale, los investigadores diseñaron una serie de experimentos ingeniosos para mirar dentro de la mente de los bebés, y lo que encontraron sugiere que los cimientos de la moralidad podrían ser innatos. Imagina que el bebé es el público de una obra de teatro muy simple. En el escenario, un títere, un círculo rojo con ojos, intenta subir una colina empinada. Falla una y otra vez. Entonces entra en escena un segundo personaje, un cuadrado amarillo, que se acerca por detrás y ayuda al círculo a llegar a la cima. Después, la escena se repite, pero esta vez entra un tercer personaje, un triángulo azul, que en lugar de ayudar, empuja el círculo colina abajo. El bebé ha visto al héroe y al villano. Y ahora, el momento de la verdad. Un investigador, que no sabe qué títere es cuál, le presenta al bebé tanto al ayudante como al saboteador, y de manera abrumadora, una y otra vez, los bebés de tan solo 6 meses extienden su mano para tocar al personaje que ayudó. Los bebés aún más pequeños, de 3 meses, no pueden alcanzar los objetos, pero su mirada se detiene significativamente más tiempo en el títere amable. Han emitido su juicio. Prefieren el bien sobre el mal. Esta sencilla obra de teatro se ha repetido con múltiples variaciones. Un títere que intenta abrir una caja, uno que juega a la pelota. Y los resultados son consistentes. Los bebés prefieren a quienes ayudan y rechazan a quienes obstaculizan. Es más, en otros experimentos incluso mostraron preferencia por un personaje que castigaba al títere malo. Esto no significa que nazcamos con un complejo sistema moral, pero sí sugiere que venimos al mundo predispuestos. Estamos equipados con una brújula moral rudimentaria, un instinto social que nos inclina a valorar la cooperación y la bondad por encima del egoísmo y la malicia. Mucho antes de que aprendamos las reglas parece que ya entendemos el juego. Hay un juez silencioso en la cuna, y desde el principio parece estar del lado de la luz. Teoría del proceso irónico. El oso blanco. Te voy a pedir algo simple. Muy simple. Durante los próximos segundos intenta con todas tus fuerzas no pensar en un oso blanco. No imagines su pelaje espeso y nibio, ni sus garras oscuras, ni su hocico curioso explorando un paisaje helado. No pienses en él. ¿Qué tal te fue? Si eres como casi todos los seres humanos, la imagen de ese oso blanco no solo apareció en tu mente, sino que probablemente se instaló allí, más vívida y persistente que nunca. Acabas de experimentar en carne propia la teoría del proceso irónico, una de las paradojas más curiosas y reveladoras de nuestra propia conciencia. Demuestra que el intento deliberado de suprimir un pensamiento lo hace, irónicamente, mucho más fuerte. Piensa en tu mente como si fuera un jardín inmenso y tú fueras el jardinero jefe. Un día, decides que una planta en particular, digamos una extraña rosa de un azul imposible, no te gusta. Así que das una orden muy clara a tu ayudante. Bajo ninguna circunstancia riegues la rosa azul. El ayudante, que representa una parte de tu mente, asiente y se pone a trabajar. Pero ¿cómo puede cumplir esa orden? Para asegurarse de no regar la rosa azul, tiene que estar constantemente buscándola. Cada vez que pasa con su regadera, su mirada escanea el jardín, preguntando, ¿dónde está esa rosa azul que debo evitar? Al mantenerla siempre en su campo de visión para no cuidarla, le está prestando una atención constante. Este es el mecanismo que Daniel Wegner, el psicólogo detrás de este descubrimiento, identificó. Tu mente se divide en dos. Una parte es el operador, que se esfuerza activamente por pensar en otra cosa, en llenar el jardín con otras flores. La otra parte es el monitor, ese ayudante hipervigilante que escanea sin cesar, en busca de la rosa azul, en busca del oso blanco, para alertar al operador si falla. El problema es que el monitor es incansable, un proceso automático que nunca se detiene. Y cuando estás cansado, estresado o distraído, el operador se debilita, pero el monitor sigue allí, señalando al oso blanco una y otra vez. Esto explica por qué, cuando intentas olvidar a alguien, su recuerdo te asalta por la noche. O por qué la dieta se siente imposible cuando te prohíbes pensar en chocolate. O por qué una melodía molesta se queda atrapada en tu cabeza justo cuando más necesitas concentrarte. No es una falla de tu voluntad. Es el diseño de tu mente.
Es tu propio sistema de vigilancia interna, haciendo su trabajo tan bien que te sabotea. La próxima vez que un pensamiento no deseado te persiga, recuerda al oso blanco. Quizás la única forma de hacerlo desaparecer sea dejar de intentar ahuyentarlo. El casco de Dios de Persinger. Imagina que estás en una habitación. Estás completamente a solas, en un silencio casi absoluto, sentado en una silla cómoda. No hay ventanas, solo la luz suave de una lámpara. Y de repente, sin previo aviso, lo sientes. Una presencia. No la ves, no la oyes, pero tienes la certeza inquebrantable de que ya no estás solo. Alguien, o algo, está en la habitación contigo. ¿Es un fantasma, un ángel, una memoria que se ha vuelto demasiado real? ¿O es algo que tu propio cerebro acaba de crear de la nada? Esta es la pregunta que el neurocientífico Michael Persinger intentó responder con uno de los dispositivos más controvertidos de la psicología, el llamado casco de Dios. No era un artefacto místico, sino un casco de motocicleta modificado, equipado con solenoides que generaban campos magnéticos débiles y complejos. Persinger colocaba este casco en la cabeza de los voluntarios y dirigía los campos magnéticos hacia una zona específica del cerebro, los lóbulos temporales, las regiones asociadas con la emoción, la memoria y el sentido del yo. El cerebro en su estado normal es como una radio perfectamente sintonizada con la estación que llamamos realidad. Cada sonido, cada imagen, cada sensación corporal es una transmisión clara. Lo que el casco de Persinger parece hacer es actuar como una mano fantasma que gira suavemente el dial de sintonización. Los campos magnéticos introducen una especie de estática neuronal, una interferencia sutil en la actividad eléctrica de los lóbulos temporales. Tu cerebro, que es una máquina de buscar patrones y dar sentido a todo, detecta esta anomalía, no entiende de dónde viene esa señal. Entonces ocurre un diálogo fascinante. El hemisferio izquierdo, la parte lógica y lingüística de tu cerebro, intenta interpretar la estática. Le pregunta al hemisferio derecho, el responsable de la conciencia espacial y emocional: ¿qué está pasando? El hemisferio derecho, sintiendo esta actividad extraña y ajena, solo puede informar de su propia experiencia, una segunda conciencia de sí mismo, una especie de eco fantasmal que no se siente como propio. El cerebro izquierdo, al recibir esta información, llega a la única conclusión que puede: hay otro ser aquí. Sientes una presencia, un ancestro, un dios. Los experimentos de Persinger son polémicos y difíciles de replicar, pero nos dejan con una pregunta inquietante. Si una experiencia tan profunda y personal como sentir la presencia de lo divino puede ser inducida por un simple campo magnético, ¿qué significa eso? ¿Cuántas de las experiencias místicas y espirituales a lo largo de la historia humana no fueron visitas de otro mundo, sino interferencias en la radio de nuestra propia mente? La línea que separa la neurología de lo luminoso es, quizás, mucho más delgada de lo que nos atrevemos a imaginar. El error fundamental de atribución. ¿Sabías que todos, sin excepción, somos pésimos jueces del carácter de los demás? Llevamos con nosotros un sesgo de pensamiento tan profundo y automático que distorsiona la manera en que interpretamos casi cada interacción social. Y lo más curioso es que, mientras lo aplicamos sin piedad a los demás, nos damos a nosotros mismos un pase libre. Piensa en esto: vas conduciendo y otro coche te cierra el paso bruscamente. Tu reacción inmediata es probablemente pensar: ¿qué conductor tan egoísta y terrible? Le atribuyes su acción a su personalidad, a su carácter fundamental. Ahora recuerda la última vez que tú le cerraste el paso a alguien. ¿Qué te dijiste a ti mismo? Seguramente algo como: no lo vi, llego tarde a una cita importante, o este cruce es muy confuso. En tu caso, explicas tu comportamiento, basándote en la situación, en el contexto. Rara vez piensas: soy una persona desconsiderada. Este desequilibrio es el error fundamental de atribución. La tendencia a creer que lo que la gente hace refleja quiénes son, mientras que lo que nosotros hacemos es una respuesta a las circunstancias. Imagina que la vida de cada persona es una película. Cuando observas a alguien, eres un simple espectador en la butaca del cine. Solo ves lo que el actor hace en la pantalla. Si el personaje tropieza, tú concluyes: es un actor torpe. No tienes acceso al guión que lo obligaba a correr. No ves los cables que el equipo técnico dejó en el suelo, ni sabes que el director le acaba de dar una mala noticia. Solo juzgas la actuación.
Pero cuando se trata de tu propia película, tú eres el protagonista. Eres plenamente consciente de todo lo que ocurre detrás de las cámaras. Sabes que el suelo estaba resbaladizo, que tus zapatos eran nuevos y que estabas distraído pensando en un problema. Conoces el contexto completo. Este error de juicio no es un defecto moral, es un atajo mental. Nuestro cerebro es perezoso por naturaleza. Es mucho más fácil y rápido etiquetar a alguien, egoísta, torpe, vago, que detenerse a analizar la compleja red de factores situacionales que podrían haber influido en su comportamiento. La personalidad es una explicación simple, el contexto es complicado. El problema es que este atajo cognitivo es la raíz de muchos de nuestros peores impulsos. Alimenta el prejuicio, solidifica los estereotipos y nos impide sentir empatía. Asumimos que la persona sin hogar lo es por pereza, no por una crisis económica. Creemos que el estudiante que falla lo hace por falta de inteligencia, no por problemas en casa. Nos convertimos en críticos de cine de la vida de los demás, repartiendo malas reseñas sin haber leído jamás el guión. La próxima vez que te sientas tentado a juzgar rápidamente a alguien, haz una pausa. Intenta recordar que solo estás viendo una escena, y que te estás perdiendo la mayor parte de la película. Criptomnesia. ¿Alguna vez has contado un chiste brillante en una fiesta, sintiéndote ingenioso y original, solo para que un amigo te recuerde amablemente que fue él quien te lo contó a ti la semana pasada? Ese momento incómodo, esa extraña sensación de que una idea que sentías tan tuya en realidad le pertenece a otro, tiene un nombre. Criptomnesia. Proviene del griego kriptos, que significa oculto, y mnesis, memoria. Es la memoria oculta. No es un acto de engaño ni de plagio intencional. Es un fantasma en la maquinaria de nuestra mente, una peculiar falla en nuestro sistema de archivo interno que nos hace creer que hemos creado algo, cuando en realidad solo lo hemos recordado. Imagina que tu memoria es una biblioteca colosal, la más grande que puedas concebir. Cada libro en sus estantes es una idea, una melodía, un dato o una historia. Cuando te encuentras con una idea nueva, la lees en un libro, la escuchas en una canción o en una conversación. Un bibliotecario silencioso en tu subconsciente toma ese libro y lo archiva en la estantería correcta. En un mundo perfecto, el bibliotecario también sella una tarjeta en la contraportada con la fuente, autor, tu amigo Juan, o procedencia, documental de naturaleza. Esta tarjeta de origen es el contexto. Pero el bibliotecario a veces está ocupado, cansado o distraído. En su apuro, coloca el libro en el estante, pero se olvida por completo de sellar la tarjeta de origen. El libro queda archivado, la información está guardada, pero su procedencia se ha perdido. Pasan los meses, o incluso años. Un día, mientras buscas inspiración, paseas por los pasillos de tu biblioteca mental, y te encuentras con ese libro. La idea te parece fascinante, fresca, completamente nueva. Revisas la contraportada, y la tarjeta de origen está en blanco. Sin ninguna otra referencia, tu mente llega a la conclusión más lógica. Si no tiene autor, y está en mi biblioteca, debo haberlo escrito yo. Este fenómeno es la explicación detrás de innumerables casos de plagio involuntario en la música y la literatura. Un músico escucha una melodía de pasada, la olvida conscientemente, y años después emerge en su estudio, sintiéndose como una revelación divina. La memoria de la melodía era fuerte, pero la memoria de su contexto, la radio sonando en un café, era frágil y se desvaneció. La idea se separó de su fuente, como un barco que se suelta de su ancla y queda a la deriva. La criptomnesia nos obliga a hacernos una pregunta humilde pero profunda. ¿Cuántas de nuestras ideas más originales son en realidad libros sin firmar, encontrados en los polvorientos estantes de nuestra memoria? La habitación de Ames. ¿Confías en tus ojos? ¿Estás completamente seguro de que lo que ven es un reflejo fiel y exacto de la realidad? Nos movemos por el mundo asumiendo que nuestra percepción es una ventana transparente. Pero hay lugares, construidos con una ingeniosa malicia, que demuestran que no vemos a través de una ventana sino que observamos una pantalla, una reconstrucción de la realidad que nuestro cerebro proyecta para nosotros. El ejemplo más famoso y alucinante es la habitación de Ames. Si miras dentro de esta habitación a través de una mirilla, verás una escena que desafía toda lógica. En una esquina, una persona parece ser un gigante, su cabeza casi tocando el techo. En la esquina opuesta, otra persona es un diminuto enano. Lo más extraño ocurre cuando intercambian lugares. La persona que era un gigante se encoge drásticamente,
y el enano crece hasta alcanzar proporciones enormes mientras camina por la pared del fondo. Parece magia, una distorsión del espacio y el tiempo. Pero las personas son de tamaño normal. La magia, o más bien el engaño, está enteramente en la habitación. Tu cerebro opera con un software de piloto automático perceptual para ahorrar energía. Este software se basa en una vida de experiencias y tiene reglas fundamentales grabadas en su código. Una de las reglas más importantes es: las habitaciones son cubos o rectángulos. Sus paredes son verticales, sus suelos y techos son horizontales y paralelos, y sus esquinas forman ángulos de 90 grados. Esta regla funciona el 99% de las veces. La habitación de Ames es un ataque directo a esa regla. En realidad, no es rectangular. Su suelo está inclinado, una pared está mucho más cerca de ti que la otra, y su forma es un trapezoide. Cuando miras por la mirilla, tu piloto automático recibe datos visuales que contradicen su regla fundamental. Pero el software está diseñado para confiar en sus reglas más que en los datos brutos. Así que hace algo extraordinario. Descarta la verdad. Ignora que la habitación tiene una forma imposible, y la renderiza en tu percepción como una habitación perfectamente normal y rectangular. Para que esta mentira visual se sostenga, cualquier otra cosa dentro de la habitación debe ser deformada. El cerebro prefiere aceptar la idea de que una persona puede crecer y encogerse mágicamente antes que abandonar su suposición de toda la vida sobre la forma de una habitación. La persona en la esquina lejana es realmente más pequeña en tu campo visual, porque está más lejos, pero como tu cerebro insiste en que las dos esquinas están a la misma distancia, interpreta esa diferencia de tamaño como una diferencia real en la estatura de la persona. La habitación de Ames es mucho más que un truco de feria, es una prueba física y abrumadora de que no experimentamos la realidad directamente. Experimentamos una simulación, cuidadosamente construida por nuestro cerebro, basada en un conjunto de suposiciones. Y cuando esas suposiciones son erróneas, la realidad misma se dobla para encajar en ellas. El efecto de la mera medición. Imagina que un encuestador te detiene en la calle. No quiere venderte nada, solo te hace una pregunta simple y directa. ¿Tienes la intención de comprar un coche nuevo en los próximos 6 meses? Respondes honestamente, tal vez un sí vago o un no lo creo, y sigues tu camino, olvidando el encuentro casi al instante. Pero algo extraño ha sucedido sin que te des cuenta. Un proceso se ha puesto en marcha en tu mente. Y ahora, simplemente por haberte hecho esa pregunta, la probabilidad de que realmente compres un coche en los próximos 6 meses ha aumentado significativamente. Este fenómeno, tan sutil como poderoso, se conoce como el efecto de la mera medición. Es el descubrimiento de que el simple acto de medir las intenciones de una persona puede cambiar su comportamiento futuro. No hay persuasión, ni publicidad, ni incentivos. La pregunta por sí sola actúa como un interruptor. Los estudios lo han demostrado una y otra vez, no solo con coches, sino también con la probabilidad de ir al gimnasio, de usar hilo dental, o de ser voluntario en una causa benéfica. Entonces, ¿cuál es el mecanismo secreto detrás de esta influencia casi invisible? Piensa en tus intenciones futuras como si fueran los ingredientes para una receta compleja, todos guardados en diferentes armarios de tu cocina mental. Tienes la idea de hacer ejercicio, la necesidad de un coche nuevo, el deseo de comer más sano. Son ingredientes que están ahí, pero permanecen inertes, sin combinar. La pregunta del encuestador actúa como un catalizador químico. Es una chispa que inicia una reacción. Al preguntar, ¿tienes la intención de?, te obliga a abrir esos armarios y a poner los ingredientes sobre la mesa. En ese instante, tu mente realiza una simulación rápida. Visualizas el coche, piensas en el color, te imaginas conduciéndolo. Consideras tu presupuesto, tus necesidades. La pregunta te fuerza a articular una postura, a dar una respuesta. Y una vez que has declarado una intención, por vaga que sea, una parte de ti se siente sutilmente comprometida con ella. La idea ya no es una abstracción flotando en el fondo de tu mente, se ha vuelto concreta, ha sido traída a la luz y examinada. Este breve momento de introspección enfoca tu atención, y en las semanas siguientes, empezarás a notar más los anuncios de coches, a fijarte en los modelos que ves por la calle. La pregunta no te obliga a hacer nada, simplemente prepara el escenario. Ha encendido el horno de tu mente. Este efecto nos revela lo maleable que es nuestro comportamiento. Nos gusta pensar que nuestras decisiones son producto de una voluntad de hierro, pero a veces,
Todo lo que se necesita para empujarnos en una dirección es una simple pregunta, una semilla plantada en el jardín de nuestra mente que crece en silencio, hasta que un día da su fruto y creemos que la idea de plantarla fue nuestra desde el principio. El experimento de la elección ciega. Imagina por un momento que eres un mago. Tu truco no es sacar un conejo de un sombrero, sino algo mucho más sutil y perturbador. Intercambiar las decisiones de las personas justo delante de sus narices, y observar cómo no solo no se dan cuenta, sino que defienden apasionadamente la elección que nunca hicieron. Este no es un truco de magia, es un experimento real llamado ceguera a la elección, y sus resultados sacuden los cimientos de nuestra creencia en el libre albedrío. El montaje es simple. A un participante se le muestran 2 fotografías de rostros, y se le pide que elija cuál le parece más atractivo. La persona señala una, digamos la foto A. El experimentador retira las fotos y, mediante un hábil juego de manos, le entrega la foto que no eligió, la foto B, y le pregunta: ¿por qué elegiste esta? Lo que sucede a continuación es asombroso. En la gran mayoría de los casos, la gente no nota el cambio. Aceptan la foto B como su elección, y lo que es más increíble, proceden a dar una justificación detallada y elocuente. Dicen cosas como: «Oh, la elegí por la calidez de su sonrisa», o «me gustaron sus ojos», a pesar de que la persona de la foto que realmente les gustó podría haber tenido una expresión seria. Este fenómeno revela que a menudo no tenemos idea de por qué tomamos las decisiones que tomamos. Piensa en tu mente como si fuera una gran corporación. En la cima está el director ejecutivo, tu intuición, tu subconsciente. Este director toma decisiones rápidas y ejecutivas, basadas en instintos y patrones que no son del todo conscientes. Elige la foto A. Una vez que la decisión está tomada, entra en juego el departamento de relaciones públicas, tu mente consciente y racional. Su trabajo no es tomar la decisión, sino justificarla ante el mundo. Es un narrador, un creador de historias. En el experimento, el mago intercambia los informes. El departamento de relaciones públicas recibe una carpeta que dice: «La elección fue la foto B». Sin dudarlo, el vocero interno se para en el podio de tu mente y construye una narrativa perfecta para esa elección. Busca en la foto B cualquier rasgo positivo, la sonrisa, los ojos, la forma del cabello, y lo presenta como la razón original de la decisión. No está mintiendo conscientemente, su función es crear coherencia, asegurarse de que la corporación siempre parezca racional y deliberada. Es un maestro de la improvisación, un experto en justificar cualquier resultado después de que ya ha ocurrido. Así que la próxima vez que expliques por qué prefieres una marca de café sobre otra, o por qué votaste por un político en particular, pregúntate: ¿es esa la verdadera razón, o eres simplemente el talentoso jefe de relaciones públicas de tu mente, contando una historia convincente sobre una decisión tomada en las misteriosas oficinas de tu subconsciente? Quizás no seamos los autores de nuestras decisiones, sino los cronistas que las relatan. El efecto Tetris. Cierras los ojos para dormir, pero el mundo no se desvanece. En la oscuridad detrás de tus párpados, las formas siguen cayendo. Bloques de colores brillantes, girando en ángulos perfectos, buscando un lugar donde encajar en un muro invisible que solo tú puedes ver. Intentas pensar en otra cosa, en tu día, en tus planes para mañana, pero tu mente regresa una y otra vez a esas figuras geométricas descendiendo en un flujo interminable. No estás soñando, aún no. Estás experimentando el efecto Tetris. Este fenómeno toma su nombre del famoso videojuego, ya que los primeros jugadores reportaban masivamente estas visiones hipnóticas al cerrar los ojos. Pero el efecto va mucho más allá de un simple juego. Es una demostración poderosa de cómo las actividades repetitivas pueden colonizar nuestro paisaje mental, remodelando nuestros pensamientos e imágenes internas. Es una ventana a la asombrosa plasticidad de nuestro cerebro. Imagina que tu mente es un campo cubierto de hierba alta y densa. Cuando realizas una actividad nueva y concentrada, como jugar Tetris durante horas, es como si caminaras por primera vez a través de ese campo. Al principio es difícil, tienes que abrirte paso. Pero si recorres exactamente el mismo camino una y otra vez, la hierba comienza a aplastarse. Con cada repetición, el camino se vuelve más definido, más profundo. Después de un día entero de recorrerlo, has creado un surco claro en el paisaje de tu mente.
El efecto Tetris es lo que sucede cuando ese camino se ha vuelto tan profundo y transitado que tus pensamientos comienzan a caer en él por defecto. Se convierte en el camino de menor resistencia. Cuando tu cerebro está en un estado de reposo, relajado, somnoliento o simplemente distraído, tus procesos mentales siguen ese surco de forma automática. Por eso los bloques siguen cayendo. El cerebro ha aprendido también ese patrón que sigue ejecutándolo en segundo plano, como un eco neuronal. No se limita a los videojuegos. Los contadores sueñan con hojas de cálculo, los marineros sienten el balanceo del barco días después de haber llegado a tierra firme, y los músicos pueden escuchar melodías en bucle en el silencio de su habitación. Cada habilidad que practicamos, cada tarea en la que nos sumergimos, está cavando caminos en el campo de nuestra conciencia. Somos lo que hacemos repetidamente. El efecto Tetris nos recuerda que nuestras rutinas diarias no solo moldean nuestros hábitos, sino que están, literalmente, esculpiendo la estructura de nuestros pensamientos, decidiendo las rutas que tomará nuestra mente cuando la dejemos vagar libremente. La hipótesis del mundo justo. Escuchas la noticia de una terrible tragedia. Una persona pierde los ahorros de toda su vida en una estafa financiera. Sientes una punzada de empatía. Pero casi inmediatamente, una pequeña voz en el fondo de tu mente susurra una pregunta incómoda. Pero, ¿cómo no se dio cuenta? Fue demasiado ingenuo. O quizás escuchas sobre alguien que sufre un accidente, y tu primer pensamiento es preguntarte si iba demasiado rápido o si estaba distraído. Esta tendencia a buscar una razón por la cual la víctima se lo merecía, por sutil que sea, proviene de uno de los sesgos cognitivos más oscuros y profundamente arraigados en nuestra psique. La hipótesis del mundo justo. Esta hipótesis es la creencia a menudo inconsciente de que el mundo es un lugar fundamentalmente ordenado y justo. Que las buenas acciones son recompensadas y las malas acciones son castigadas. Necesitamos creer esto. Es un mecanismo de defensa que nos hace sentir seguros. Imagina que cada uno de nosotros construye su visión del mundo como un arquitecto diseña una casa. En los planos de esa casa, hay una viga maestra, una estructura fundamental que sostiene todo lo demás, la creencia de que el mundo tiene sentido. Esta viga nos permite vivir sin un miedo paralizante. Creemos que si trabajamos duro, si somos buenas personas y tomamos precauciones, estaremos a salvo dentro de nuestra casa. Ahora, imagina que una noticia sobre una tragedia aleatoria e inmerecida, una enfermedad repentina, un crimen sin sentido, es una bola de demolición que se estrella contra una de las paredes de nuestra casa. La estructura tiembla. La visión de un mundo caótico donde cosas horribles pueden pasarle a gente buena sin ninguna razón es aterradora. Amenaza con derrumbar toda nuestra construcción mental. En lugar de aceptar la aterradora verdad de que nuestros planos son defectuosos y que el mundo puede ser caótico, hacemos algo desesperado, culpamos a la víctima. Es un intento de reparar el agujero en nuestra pared. Nos decimos a nosotros mismos, la víctima debe haber hecho algo para atraer a la bola de demolición. Dejó una puerta abierta, construyó en un mal vecindario. Al encontrar una falla en la víctima, restauramos nuestra creencia en la justicia del mundo, y, lo que es más importante, reafirmamos la seguridad de nuestra propia casa. Si ellos cometieron un error que nosotros no cometeríamos, entonces nosotros seguimos estando a salvo. Este sesgo es el motor silencioso de la falta de compasión. Nos lleva a juzgar a los pobres por su pobreza, a las víctimas de agresión por su comportamiento, y a los enfermos por sus hábitos. Reconocer este impulso dentro de nosotros es el primer paso para combatirlo, porque la verdadera justicia no nace de la cómoda ilusión de que todos tienen lo que se merecen, sino del incómodo reconocimiento de que el sufrimiento es a menudo aleatorio, y que las víctimas no necesitan nuestro juicio sino nuestra ayuda. La teoría de la carga cognitiva. ¿Alguna vez has intentado armar un mueble siguiendo un manual de instrucciones que parece escrito en otro idioma? Hay diagramas confusos, docenas de piezas que se ven idénticas y una lista de pasos que se contradicen entre sí. Sientes cómo tu cerebro se satura, una especie de niebla mental que te impide pensar con claridad. Te frustras, te rindes y terminas con un montón de tablas de madera y tornillos sobrantes. Esta experiencia no es un fallo de tu inteligencia. Es una colisión directa con una de las barreras fundamentales de tu mente, el límite de tu carga cognitiva. Piensa en tu memoria de trabajo, la parte de tu mente que procesa la información en tiempo real, como si fuera una pequeña y estrecha mesa de cocina.
Sobre esta mesa es donde manipulas los ingredientes para preparar una receta. Si la receta es simple, como hacer un sándwich, tienes espacio de sobra. Pones el pan, el queso, el jamón, todo es manejable. Pero si intentas preparar un plato complejo con 20 ingredientes diferentes y un manual de instrucciones mal diseñado, tu pequeña mesa se desborda. Hay cuencos por todas partes, ingredientes que se derraman y no tienes espacio para cortar o mezclar. El desorden es tan abrumador que el proceso de cocinar se vuelve imposible. La teoría de la carga cognitiva sostiene que este espacio de trabajo mental es extremadamente limitado, solo puede manejar un puñado de elementos a la vez. Cuando la información se presenta de una manera confusa, irrelevante o desorganizada, cada uno de esos elementos innecesarios es un ingrediente extra que abarrota tu mesa. Un diagrama ambiguo en el manual de instrucciones es un cuenco inútil. Un término técnico sin explicación es una especie exótica que no sabes cómo usar. Tu energía mental no se dedica a aprender o a resolver el problema, sino a tratar de organizar el caos que hay sobre la mesa. Este concepto ha revolucionado la educación, pues demuestra que la forma en que se presenta la información es tan importante como la información misma. Un buen maestro o un buen diseñador es, en esencia, un chef experto que te presenta los ingredientes en el orden correcto, ya cortados y medidos, asegurándose de que tu mesa de trabajo nunca se sature. Simplifican, eliminan lo superfluo y te guían paso a paso. Por el contrario, un material de aprendizaje mal diseñado te lanza todos los ingredientes a la vez y espera que tú solo descubras cómo manejarlos. Este principio se aplica a todo. Es la razón por la que una presentación de diapositivas llena de texto es incomprensible, y por la que es tan difícil concentrarse en una conversación en un entorno ruidoso. Tu mesa de trabajo mental está siendo sobrecargada. Así que la próxima vez que te sientas abrumado por una tarea, no te culpes. Da un paso atrás y pregúntate, ¿está el problema en mí o en el desorden que han puesto sobre mi mesa? Experimentos de conformidad de ASCH. Está sentado en una sala con un grupo de desconocidos. Participan en lo que parece ser un simple test de percepción visual. El experimentador les muestra 2 tarjetas. En la primera, hay una sola línea vertical. En la segunda, hay 3 líneas de diferentes longitudes. Tu tarea es decir en voz alta cuál de las 3 líneas de la segunda tarjeta es idéntica a la de la primera. La respuesta es obvia, tan clara que la pregunta parece casi absurda. Pero entonces, sucede algo extraño. La primera persona da su respuesta y elige una línea que es claramente más corta. Te ríes por dentro, pensando que se ha despistado. La segunda persona elige la misma línea incorrecta. Luego la tercera. Y la cuarta. Uno por uno, todos en la sala están de acuerdo, en una respuesta que contradice la evidencia de tus propios ojos. Ahora es tu turno. El corazón te late un poco más rápido. ¿Qué haces? ¿Confías en tu propia percepción o te pliegas a la presión unánime del grupo? Este era el escenario de los famosos experimentos de conformidad de Solomon Asch. Y sus resultados revelaron una verdad incómoda sobre la naturaleza humana. El deseo de pertenecer es a menudo más fuerte que el deseo de tener razón. Sorprendentemente, alrededor de 1/3 de los participantes se dieron a la presión del grupo y dieron la respuesta incorrecta a pesar de saber perfectamente que estaban equivocados. Imagina que tu convicción personal es como un pilar de piedra plantado en el lecho de un río. El agua que fluye a tu alrededor es la opinión del grupo. Si la corriente es suave, formada por 1 o 2 personas que opinan diferente, tu pilar se mantiene firme sin esfuerzo. Pero cuando todo el grupo se une en una opinión contraria, esa corriente se convierte en un torrente poderoso. El agua empuja tu pilar con una fuerza inmensa y constante. Mantenerte firme requiere un esfuerzo consciente y agotador. Sientes la presión, la fricción del agua. Empiezas a dudar, ¿estará mi pilar mal colocado? ¿Seré yo el único que no ve que el río en realidad va en otra dirección? Ceder, simplemente dejarse llevar por la corriente, ofrece un alivio instantáneo. Elimina el conflicto. Te devuelve la sensación de armonía con el entorno. Muchos de los participantes que cedieron, explicaron después que no lo hicieron porque su percepción hubiera cambiado. Lo hicieron porque no querían parecer ridículos, porque no querían romper la unanimidad del grupo, porque la incomodidad de destacar era demasiado grande.
Los experimentos de ASSH nos enseñan que la realidad social puede a veces pesar más que la realidad física. Son un recordatorio aleccionador de que disentir no es solo un acto de juicio, sino un acto de valentía, la difícil decisión de soportar la fuerza del torrente para mantenerse fiel al pilar de la propia verdad. Aprendizaje implícito. Piensa en la asombrosa velocidad con la que tus dedos se mueven sobre un teclado para escribir una frase. Ahora detente e intenta dibujar un mapa del teclado de memoria. ¿Dónde está la letra K en relación con la J? ¿Qué símbolo está encima del número 6? Para muchos, esta tarea es sorprendentemente difícil. Y sin embargo, tus manos lo saben. Conocen la coreografía a la perfección. Este es un ejemplo perfecto de aprendizaje implícito. El conocimiento que adquirimos sin ser conscientes de haberlo aprendido. Hay una parte de tu mente que aprende en las sombras, un estudiante silencioso que nunca levanta la mano en clase, pero que aún así aprueba todos los exámenes. Los experimentos que demuestran esto son fascinantes. En una prueba típica, a los participantes se les pide que observen una pantalla donde un estímulo aparece en una de 4 posiciones diferentes. Deben presionar la tecla correspondiente lo más rápido posible. Lo que no saben es que la secuencia de apariciones no es aleatoria, sino que sigue un patrón increíblemente complejo y repetitivo. Al principio, sus tiempos de reacción son lentos, pero a medida que avanza la prueba, se vuelven cada vez más rápidos, anticipando dónde aparecerá el siguiente estímulo. Aquí está la clave. Cuando se les pregunta, ninguno de los participantes puede describir el patrón, no tienen ni la más remota idea de la regla que están siguiendo. Si se les pide que predigan la siguiente posición, su rendimiento es puro azar. Sin embargo, sus dedos, moviéndose más y más rápido, demuestran sin lugar a dudas que una parte de su cerebro ha descifrado el código. Imagina que tu mente es la cabina de un avión de alta tecnología. Tú eres el piloto consciente. Estás al mando de los controles principales, mirando los grandes indicadores, tomando decisiones deliberadas. Pero a tu lado, en el asiento del copiloto, hay una entidad silenciosa, tu sistema de aprendizaje implícito. Este copiloto no te habla. Su trabajo es monitorear los datos sutiles que tú ignoras. El zumbido casi inaudible de un motor, la ligera vibración del fuselaje con el viento, los pequeños parpadeos en un panel secundario. Mientras tú te concentras en volar, él está aprendiendo los patrones profundos y ocultos del funcionamiento de la máquina y del entorno. Y sin que te des cuenta realiza microajustes en los controles, optimizando el vuelo de formas que tú nunca podrías articular. Este copiloto silencioso es el que te permite mejorar al jugar un deporte, el que te da un mal presentimiento sobre una persona sin saber por qué, y el que aprende las complejas reglas de la gramática de tu lengua materna cuando eres un niño. Es una forma de inteligencia increíblemente poderosa que opera por debajo del radar de nuestra conciencia. Descubrir su existencia es darse cuenta de que somos mucho más inteligentes de lo que creemos ser. Es saber que incluso cuando no estamos prestando atención, hay una parte de nosotros que siempre está aprendiendo. El test del malvavisco de Stanford. Imagina que pudieras enviarle un regalo a tu yo del futuro. No a la persona que serás mañana, sino a la que serás dentro de 10 o 20 años. ¿Qué estarías dispuesto a sacrificar hoy para que esa persona lejana que eres tú mismo reciba algo valioso? ¿Renunciarías a un pequeño placer ahora por una gran recompensa después? Esta pregunta, en su forma más simple y pura, fue presentada a un grupo de niños de 4 años en la década de 1960, en uno de los estudios más icónicos de la psicología, el test del malvavisco de Stanford. La prueba era endiabladamente simple. Se dejaba a un niño solo en una habitación frente a una mesa. Sobre la mesa había un malvavisco. El investigador le hacía una oferta. Puedes comerte este malvavisco ahora si quieres. Pero si esperas a que yo vuelva, unos 15 minutos, te daré 2 malvaviscos. Luego, el investigador salía, dejando al niño a solas con la tentación. Algunos niños se abalanzaban sobre el malvavisco al instante. Otros luchaban heroicamente. Se tapaban los ojos, olfateaban el dulce, se retorcían en sus asientos, tratando de resistir el impulso del placer inmediato. Este dilema es como el acto de plantar una semilla. El malvavisco que tienes delante es un fruto que puedes comer ahora mismo. Es una satisfacción garantizada, pequeña pero segura. La promesa de 2 malvaviscos es una semilla. Para obtener la recompensa mayor, debes renunciar al fruto actual y en su lugar, plantar la semilla de la paciencia. Debes cuidarla.
esperar y confiar en que el futuro cumplirá su promesa. No es solo una prueba de fuerza de voluntad, es una prueba de tu capacidad para creer en un futuro mejor y para colaborar con la persona en que te convertirás. El niño que espera está en esencia haciéndole un favor a su yo de dentro de 15 minutos. Lo que hizo legendario a este estudio fueron los seguimientos. Años después, los investigadores buscaron a esos niños, ya adolescentes y adultos. Descubrieron una correlación asombrosa. Los niños que habían sido capaces de esperar por el segundo malvavisco tendían a tener mejores resultados en la vida, obtenían calificaciones más altas, gestionaban mejor el estrés, tenían relaciones más saludables e incluso eran físicamente más sanos. La capacidad de un niño de 4 años para retrasar la gratificación era un predictor sorprendentemente potente de su éxito y bienestar futuros. El test del malvavisco nos enseña que una de las batallas más importantes de la vida se libra en silencio, en la quietud de una habitación, entre el deseo del presente y la promesa del futuro. No se trata de negar el placer, sino de entender el poder que se encuentra en la espera, en saber que a veces, el mejor regalo que podemos darnos es el que decidimos no abrir todavía. El ejercicio de los ojos azules y los ojos marrones. En el transcurso de un solo día, una clase de niños de tercer grado se transformó. Los amigos se convirtieron en enemigos. Los estudiantes que eran alegres y seguros de sí mismos se volvieron tímidos y sumisos. Los que eran amables se volvieron crueles. No se utilizó ninguna fuerza física ni amenazas directas. Solo se usaron palabras y una simple y arbitraria división: el color de los ojos. Este fue el poderoso y perturbador ejercicio de Jane Elliot, una maestra de escuela que, un día después del asesinato de Martin Luther King, quiso enseñar a sus alumnos una lección inolvidable sobre la anatomía del prejuicio. Elliot dividió a su clase en 2 grupos, los de ojos azules y los de ojos marrones. El primer día, anunció que los niños de ojos azules eran superiores. Eran más inteligentes, más limpios y se merecían privilegios especiales, como más tiempo en el recreo y permiso para usar la fuente de agua. Los niños de ojos marrones, por otro lado, eran declarados inferiores, eran menos inteligentes, torpes, y debían llevar un collar de tela para ser fácilmente identificados. Es como si la clase entera estuviera jugando un juego, pero de repente la maestra cambiara las reglas. Imagina que el éxito en el juego depende de la camiseta que llevas. La nueva regla es: los que llevan camiseta azul son ganadores natos. Sus respuestas son siempre correctas y obtienen puntos extra. Los que llevan camiseta marrón son perdedores. Sus ideas no importan y pierden puntos. La camiseta en sí no significa nada, es solo un trozo de tela, pero como las reglas del poder, del estatus y del éxito en el aula ahora giran en torno a ella, la camiseta se convierte en todo. El resultado fue inmediato y devastador. Los niños de ojos azules, investidos de una superioridad que no se habían ganado, se volvieron arrogantes y empezaron a discriminar a sus antiguos amigos. Los niños de ojos marrones, aplastados por la etiqueta de inferioridad, mostraron una caída drástica en su rendimiento académico y en su autoestima. Un niño seguro de sí mismo se equivocaba en problemas matemáticos que el día anterior resolvía con facilidad. Al día siguiente, Elliot invirtió los roles. Los de ojos marrones eran ahora el grupo superior, y los de ojos azules el inferior. El comportamiento se invirtió con la misma rapidez. Los niños recién empoderados se volvieron tan opresivos como lo habían sido sus compañeros el día anterior. El ejercicio de Elliot es una demostración escalofriante de lo frágil que es la civilidad y lo fácil que es internalizar el prejuicio. Demuestra que el racismo y la discriminación no son rasgos innatos de la personalidad, sino estructuras que se aprenden. Son un conjunto de reglas invisibles que, una vez establecidas por una figura de autoridad, pueden convertir un patio de recreo en un campo de batalla en cuestión de minutos. La lección más profunda es que nadie nace con odio, es algo que se nos enseña. Transferencia inapropiada de la excitación. Tu corazón late con fuerza, tus palmas sudan y tu respiración se acelera. ¿Estás nervioso porque vas a dar un discurso importante o te estás enamorando perdidamente? Podrías pensar que sabes la diferencia, pero tu cerebro no está tan seguro. De hecho, a menudo se confunde, tomando prestada la energía de una emoción para alimentar otra completamente diferente. Este curioso cortocircuito en nuestro sistema operativo emocional se llama transferencia inapropiada de la excitación, y demuestra que nuestras emociones son mucho menos precisas de lo que creemos.
El experimento clásico que reveló este fenómeno es el del puente colgante. Un grupo de hombres tenía que cruzar uno de dos puentes. El primero era un puente de madera inestable y tambaleante, suspendido a gran altura sobre un cañón, una experiencia que, naturalmente, provocaba miedo. El segundo era un puente bajo, ancho y estable. A mitad de cada puente, una atractiva entrevistadora los detenía para hacerles unas preguntas, y les daba su número de teléfono, por si tenían más dudas. Los resultados fueron contundentes. Los hombres que cruzaron el puente aterrador tuvieron una probabilidad mucho mayor de llamar a la entrevistadora que los que cruzaron el puente seguro. Imagina que tu cuerpo es un coche y tu cerebro es el conductor. Cuando tu corazón se acelera, es como si una luz roja genérica se encendiera en el tablero. La luz simplemente dice alerta o intensidad alta, no especifica la causa, no dice peligro de caída o atracción romántica. Es solo una señal de excitación fisiológica. El trabajo del conductor, tu cerebro, es mirar por el parabrisas, observar el contexto, para interpretar qué significa esa luz roja. Si el conductor mira hacia afuera y ve un puente colgante que se balancea sobre un precipicio, su conclusión es lógica. La luz roja significa miedo. Pero ¿qué pasa si justo en ese momento, mientras la luz del miedo sigue parpadeando, el conductor ve a una persona atractiva sonriéndole? El cerebro, en su confusión, puede cometer un error de atribución. Mira la luz roja intermitente, mira a la persona, y piensa, vaya, esta luz debe significar que estoy increíblemente atraído por esta persona. La energía del miedo no desaparece, se transfiere. Se etiqueta erróneamente, se vierte en el recipiente de la atracción. Este principio explica muchas cosas. ¿Por qué las citas en parques de atracciones o para ver películas de terror pueden ser tan efectivas? ¿O por qué las discusiones acaloradas a veces pueden llevar a la reconciliación apasionada? El cuerpo genera una tormenta de energía, y la mente se apresura a ponerle un nombre. A veces acierta, y a veces, simplemente, elige la historia más interesante disponible. El efecto von Restorff. Efecto de aislamiento. Voy a leer una breve lista de palabras. Intenta memorizarlas. ¿Listo? Casa, mesa, perro, río, bicicleta, nube, árbol, galaxia, lápiz. Ahora, si tuviera que apostar cuál de esas palabras seguirá flotando en tu mente dentro de un minuto, probablemente sería galaxia. ¿Por qué? Entre una serie de objetos cotidianos y terrestres, la palabra galaxia destaca como una extraña y brillante anomalía. Este es el efecto von Restorff en acción. La tendencia de nuestra mente a recordar con mucha más facilidad aquello que rompe un patrón. No recordamos lo mejor, necesariamente. Recordamos lo diferente. Imagina que tu cerebro está a cargo de una enorme fábrica, y tu atención es el supervisor de control de calidad, observando una larga cinta transportadora. Por esta cinta pasan cientos de cajas idénticas, una tras otra. Son cajas grises, de tamaño mediano, todas iguales. Después de las primeras 10 cajas, el supervisor se aburre. ¿Sabe qué esperar? Entra en un modo de bajo consumo de energía, apenas prestando atención. Las cajas grises pasan, se procesan y se olvidan, pero de repente en medio de la monotonía, aparece una caja de un color rojo brillante, con una forma extraña, y que emite una leve luz. En ese instante, todas las alarmas de la fábrica se encienden. El supervisor, que estaba medio dormido, se pone en alerta máxima. Detiene la cinta, toma la caja roja, la examina desde todos los ángulos, le pone una etiqueta especial que dice investigar, y le envía a un archivo de alta seguridad. Mientras tanto, docenas de cajas grises han pasado sin ser notadas. El cerebro funciona de la misma manera. Es una máquina de detectar patrones, pero también es increíblemente eficiente. Cuando encuentra un patrón predecible, ahorra energía ignorándolo, pero cuando el patrón se rompe, invierte todos sus recursos en analizar la anomalía. Este principio es el arma secreta de la publicidad y el diseño. Es la razón por la que un único toque de color en una habitación en blanco y negro atrae tu mirada, por la que un silencio repentino en medio de una canción ruidosa te hace aguzar el oído, y por la que los resaltadores funcionan cuando estudias. Estás literalmente poniendo una caja roja en una página llena de cajas grises, ordenándole a tu cerebro que preste atención y archive esa información. El efecto von Restorff nos revela que la memoria no es un registro pasivo de los hechos, es un sistema dinámico y priorizado. Nuestro cerebro no está diseñado para recordarlo todo,
sino para recordar lo que es importante. Y en el libro de reglas de la supervivencia, diferente, a menudo es sinónimo de importante. Podría ser un peligro, una oportunidad o una pieza clave de información. Sea lo que sea, la lección es clara: si quieres que algo sea recordado, hazlo destacar. El experimento de equidad en primates. Un mono capuchino, en un claro ataque de furia, toma el trozo de pepino que acaba de recibir como recompensa y se lo arroja con desdén al científico de bata blanca. No es un simple berrinche por no haber conseguido algo más sabroso. Es una protesta, es una declaración de principios, es una lección sobre la justicia impartida por un pequeño primate, en uno de los experimentos más reveladores y entretenidos sobre los orígenes de la moralidad. El montaje, diseñado por el primatólogo Frans de Waal, es sencillo. 2 monos capuchinos son colocados en jaulas contiguas. A ambos se les pide que realicen una tarea simple: entregarle una ficha al experimentador. Al principio, todo va bien. Cada vez que un mono entrega la ficha, recibe como recompensa un trozo de pepino. Ambos están contentos, pero entonces, el experimento introduce una variable crucial: la inequidad. Uno de los monos sigue recibiendo pepino por su trabajo, pero el otro empieza a recibir una recompensa mucho mejor: una deliciosa y dulce uva. Imagina que esto sucede en una oficina. 2 empleados sentados uno al lado del otro realizan exactamente el mismo trabajo. Al final del día, el jefe se acerca. Al primer empleado le entrega un enorme cheque de bonificación, la uva. Al segundo, le da una palmadita en la espalda y una nota de agradecimiento que dice: «Buen trabajo», el pepino. Por sí sola, la nota de agradecimiento podría haber sido aceptable, pero vista a la luz del enorme bono de su colega, se convierte en un insulto. Esto es exactamente lo que siente el mono. Observa a su compañero recibir una uva por el mismo trabajo por el que a él solo le dan un pepino. La primera vez, mira con desconfianza. La segunda vez, se niega a entregar la ficha. La tercera vez, toma el pepino, lo golpea contra el suelo y se lo lanza al experimentador. Su indignación es palpable. No está rechazando el pepino porque no le guste. Lo está rechazando porque no es justo. Lo que lo enfurece no es la recompensa en sí, sino la desigualdad. Este experimento sugiere que el sentido de la justicia, la aversión a la inequidad, no es un invento humano complejo, sino un instinto primordial con profundas raíces evolutivas. Es un mecanismo que ayuda a mantener la cooperación social. Si la cooperación beneficia sistemáticamente a un individuo mucho más que a otro, el sistema se rompe. La protesta del mono capuchino es un recordatorio fascinante de que el deseo de un trato justo es algo que compartimos con otras criaturas del reino animal. Un eco ancestral de la idea de que todos los que hacen el mismo trabajo merecen la misma recompensa. El homúnculo sensorial. Cierra los ojos e intenta visualizar tu propio cuerpo. Tienes una imagen mental bastante clara de tu apariencia, ¿verdad? Una figura proporcionada, con brazos, piernas, un torso y una cabeza, todo más o menos en su sitio. Ahora, ¿y si te dijera que el mapa de tu cuerpo que utiliza tu cerebro no se parece en nada a esa imagen? ¿Y si te dijera que, para tu cerebro, eres una criatura grotesca y deforme, con unas manos gigantescas, unos labios enormes y un torso diminuto? Esta extraña criatura no es un monstruo de pesadilla. Es el homúnculo sensorial, tu verdadero yo neurológico. El homúnculo, que en latín significa hombrecillo, es una representación visual del mapa del cuerpo que existe en la corteza somatosensorial de nuestro cerebro, el área que procesa el sentido del tacto. Es un modelo que muestra cuánta potencia de procesamiento cerebral se dedica a cada parte del cuerpo. Y resulta que esa distribución es de todo menos democrática. Piensa en tu cuerpo como si fuera un país y tu cerebro un cartógrafo. Pero este cartógrafo no dibuja un mapa geográfico, sino un mapa de densidad de población y de actividad económica. En este tipo de mapa, ciudades pequeñas pero increíblemente densas e importantes, como Tokio o Nueva York, serían dibujadas como continentes enteros. Ocuparían la mayor parte del espacio en el mapa. Por otro lado, regiones geográficamente enormes pero con muy poca población, como la tundra de Siberia o el desierto del Sahara, se reducirían a pequeñas islas o incluso a puntos insignificantes.
Así es como tu cerebro dibuja el mapa de tu cuerpo. Las áreas con una sensibilidad táctil extremadamente alta y una gran cantidad de terminaciones nerviosas, como las yemas de los dedos, los labios y la lengua, son las megaciudades de tu cuerpo. Son cruciales para interactuar con el mundo, para explorar texturas, para el lenguaje. Por lo tanto, el cerebro les dedica una cantidad desproporcionada de territorio cortical. En el homúnculo, estas partes son gigantescas. En cambio, áreas del cuerpo que son muy grandes pero mucho menos sensibles, como la espalda, el pecho o los muslos, son las regiones despobladas. Reciben muy poca potencia de procesamiento, por lo que en este mapa cerebral se representan como partes encogidas y diminutas. Este hombrecillo deforme dentro de tu cabeza es una representación mucho más honesta de cómo experimentas el mundo a través del tacto. No lo experimentas de manera uniforme, sino a través de los increíblemente sensibles sensores de tus manos y tu boca. El homúnculo es un recordatorio alucinante de que nuestra percepción de nosotros mismos es una ilusión, y que el ser que habita en nuestra mente tiene una forma mucho más extraña de la que vemos en el espejo. Teoría de la autodeterminación. Nos han enseñado una fórmula simple para la motivación. Si quieres que alguien haga algo, ofrécele una recompensa, un mejor sueldo, una calificación alta, un premio. Es la lógica del palo y la zanahoria que gobierna nuestras economías y sistemas educativos. Pero ¿y si te dijera que esta fórmula es fundamentalmente errónea? ¿Qué pasaría si, en muchas situaciones, esas zanahorias brillantes pudieran actuar como un veneno, matando lentamente la misma motivación que intentan fomentar? Esta idea revolucionaria es el corazón de la teoría de la autodeterminación, que propone que la motivación más profunda y duradera no proviene de incentivos externos, sino de la satisfacción de 3 necesidades psicológicas innatas y universales. Piensa en la motivación de una persona como si fuera su habilidad para tocar un instrumento musical, digamos una guitarra. Cuando alguien toca por el puro placer de hacerlo, está intrínsecamente motivado. La recompensa es la música misma. La teoría de la autodeterminación dice que para que esta música florezca, se necesitan 3 cosas. Primero, autonomía, la libertad de elegir qué canción tocar y cómo tocarla. Segundo, competencia, la sensación de que estás mejorando, de que tus dedos se mueven con más agilidad sobre los trastes, de que dominas un nuevo acorde. Y tercero, conexión, el placer de tocar con otros, de formar parte de una banda, de compartir la música. Ahora, imagina que alguien empieza a pagarte por cada canción que tocas. Al principio parece genial, pero sutilmente, el juego cambia. Tu foco se desplaza de la belleza de la melodía a la cantidad de dinero que ganas. La guitarra deja de ser una fuente de alegría y se convierte en una herramienta de trabajo. Esto es lo que los psicólogos llaman el efecto de sobrejustificación. El incentivo externo ha ahogado la motivación interna. Y lo que es peor, si un día el dinero desaparece, es muy probable que tu deseo de tocar la guitarra también se haya desvanecido. La zanahoria mató a la música. Los experimentos lo confirman una y otra vez. Los niños que son recompensados por dibujar, de repente pierden el interés en dibujar cuando ya no hay premio. Los empleados que trabajan en entornos que les dan libertad y fomentan su crecimiento, son mucho más productivos y creativos que aquellos que solo son motivados por bonos. Esta teoría nos obliga a reconsiderar lo que de verdad nos impulsa. La verdadera motivación no es una transacción, es un estado de nutrición psicológica. Cuando nos sentimos libres, capaces y conectados con los demás, no necesitamos que nos empujen. Nos movemos solos, impulsados por una fuerza mucho más poderosa, el simple y profundo deseo humano de crecer. El efecto ideomotor, péndulo de Chevreul. Imagina una tabla de Ouija en una habitación con poca luz. Un grupo de personas apoya ligeramente las yemas de sus dedos sobre el puntero de madera. Hacen una pregunta al aire, y para asombro de todos, el puntero comienza a moverse. Lenta, deliberadamente, se desliza sobre el tablero, deletreando mensajes de un supuesto más allá. ¿Es la obra de un espíritu, una puerta a otra dimensión? ¿O es algo mucho más extraño, una fuerza que proviene del interior de las propias mentes de los participantes, pero que ellos no controlan? La ciencia tiene una respuesta y es tan fascinante como cualquier historia de fantasmas. Se llama el efecto ideomotor. Es el principio por el cual un pensamiento o una expectativa pueden generar movimientos musculares completamente inconscientes. El espíritu que mueve el puntero de la Ouija o el péndulo de un adivino no es un fantasma. Eres tú. Imagina que tu cuerpo es una marioneta y tu mente es el titiritero.
El titiritero consciente, la parte de ti que está leyendo esto, cree que tiene el control total de los hilos. Decide mover un brazo o una pierna, y la marioneta obedece. Pero hay otro titiritero en el escenario, uno que está detrás de ti, operando en las sombras, tu mente subconsciente. Este titiritero invisible no habla, pero escucha atentamente cada pensamiento y cada expectativa del titiritero consciente. Ahora, pones al titiritero consciente a sostener un péndulo, un peso suspendido de un hilo. Le pides que piense intensamente en el péndulo moviéndose de izquierda a derecha. El titiritero consciente cree que está manteniendo la mano perfectamente quieta, pero el titiritero invisible, el subconsciente, ha escuchado la orden. Con una sutileza imperceptible, comienza a tirar de los hilos, envía señales eléctricas minúsculas a los músculos del brazo y de la mano, provocando microcontracciones que son demasiado pequeñas para ser detectadas conscientemente. Estos movimientos diminutos, perfectamente sincronizados con la expectativa del pensamiento, hacen que el péndulo comience a oscilar, exactamente como se había imaginado. El titiritero consciente observa el movimiento con asombro. Cree que es un fenómeno externo, una fuerza misteriosa, porque no tiene ningún recuerdo de haber dado la orden de moverse. Y en cierto modo, no lo hizo. Su pensamiento fue la sugerencia, pero la ejecución fue un acto reflejo, un ecomotor de una idea, completamente por debajo del radar de la conciencia. Este es el efecto ideomotor. Es la razón por la que lloramos en las películas tristes. La idea de la tristeza produce una reacción física, y por la que podemos sentir un escalofrío al pensar en algo aterrador. Nuestros pensamientos están físicamente conectados a nuestros músculos de formas que apenas comenzamos a comprender. Un puente secreto entre el mundo intangible de las ideas y el movimiento tangible de nuestros cuerpos.